10 de octubre de 1946, 1:11 de la madrugada. El escenario es un gimnasio convertido dentro de la prisión de Nuremberg. Hace solo 3 días, en este lugar se jugaba al baloncesto. Ahora, bajo luces brillantes, se alzan 3 orcas de madera negra. ¿Por qué este lugar? No había otra opción para evitar las multitudes. El primer condenado cruza la puerta escoltado por 2 sargentos del ejército. Es Joachim von Ribbentrop. Fue el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, el hombre que firmó pactos de no agresión y declaraciones de guerra. Él ayudó a incendiar el mundo. Sus manos están atadas con correas de cuero. En la grabación se ve, su rostro está blanco como la cal. Sube 13 escalones de madera hasta la plataforma. El verdugo coloca la soga alrededor de su cuello. La trampilla se abre. El cuerpo cae, pero algo sale mal. La caída es demasiado corta. El cuello no se rompe al instante. Detrás de una cortina negra que oculta el foso, los testigos escuchan algo. Gemidos, forcejeos y asfixia. Joachim von Ribbentrop muere lentamente por estrangulamiento. 9 hombres más esperan su turno en las celdas. Esta es la ejecución de los peores criminales de guerra de la historia. Pero lo más impactante ocurre detrás de la cuerda. El verdugo era un fraude. El sargento John C. Woods mintió sobre su experiencia profesional. Aseguró haber realizado cientos de ejecuciones. En realidad, nunca fue un experto. Woods arruinó múltiples ahorcamientos de forma consecutiva. Algunos de los condenados tardaron 28 minutos en morir. Otros golpearon sus rostros contra el borde de la trampilla al caer. La cámara registra. Los cuerpos bajan ensangrentados y aún conscientes. El miedo era total. Algunos perdieron el control de sus esfínteres antes del impacto. Hermann Göring, el sucesor de Hitler, logró evitar la cuerda. Horas antes de su turno, ingirió una cápsula de cianuro. En el encuadre se ve su celda, un cadáver en lugar de un prisionero. Los oficiales están en shock. Alguien burló la seguridad máxima. Esto no fue una ejecución limpia. Fue un caos de incompetencia y dolor. Queda una pregunta en el aire. ¿Importa que estos criminales sufrieran antes de morir? Para muchos, fue la justicia definitiva. Para otros, un error técnico vergonzoso. 20 de noviembre de 1945. Ese día comenzó el proceso. El final fue mucho más oscuro de lo planeado. Así terminó el liderazgo de la Alemania nazi. El tribunal dictó sentencia y el gimnasio se llenó de cadáveres. 11 de noviembre del año 1945. Faltan 11 meses para las ejecuciones. En el Palacio de Justicia de Nuremberg comienza el primer gran juicio de la historia moderna. El edificio es un complejo de piedra gris, masivo y frío. ¿Por qué eligieron esta ciudad? Parecía una decisión logística, pero en realidad fue un golpe simbólico. Nuremberg era el corazón del ritual nazi. Allí Hitler celebraba sus mítines más masivos. Allí se grabaron las películas de propaganda que engañaron a una nación. En ese mismo suelo se anunciaron las leyes que quitaron la ciudadanía a los judíos. Ahora, el mismo lugar que los vio ascender vería su caída definitiva. 24 hombres fueron señalados como acusados, pero en el banquillo solo se sentaron 21. Los otros 3 faltaban por razones distintas. Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, no esperó la sentencia. Usó una sábana en su celda y se ahorcó antes de la primera sesión. Gustav Krupp, el magnate industrial, evitó el proceso por su salud. Su mente estaba perdida y su cuerpo demasiado débil. Martin Bormann, el secretario privado de Hitler, era un fantasma. Nadie sabía dónde estaba, así que lo juzgaron en su ausencia. El resto de los acusados cubría toda la estructura del poder nazi. En la primera fila, al extremo izquierdo, estaba el prisionero número 1, Hermann Göring, el sucesor designado del Führer. En las imágenes de la época se ve. Göring ha perdido peso, pero mantiene su actitud desafiante. A su lado, Rudolf Hess, el antiguo lugarteniente que voló solo a Escocia en 1941. Su mirada era errática y perdida. Luego seguía Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores. Junto a él, Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht, el brazo diplomático y el brazo militar sentados hombro con hombro. En la segunda fila se agrupaban los nombres más oscuros. Ernst Kaltenbrunner estaba allí. Él tomó el mando tras la muerte de Heydrich y supervisó la fase final del Holocausto. Se escucha el silencio en la sala cuando mencionan sus crímenes. También estaba Alfred Rosenberg, el hombre que escribió la ideología de odio del partido. A su lado, Hans Frank, lo llamaban el carnicero de Polonia.
Él gobernó el territorio ocupado y ordenó la muerte de millones de personas. El grupo se completaba con Wilhelm Frick, el arquitecto legal de la persecución racial. La lista no terminaba ahí. Había almirantes de la Marina, generales de brigada, ministros de Economía y el propio presidente del Reich. Los hombres que una vez controlaron Europa ahora solo tenían una silla de madera y un par de auriculares para escuchar las traducciones. No había margen para el error. El mundo entero observaba cada movimiento de los jueces. El proceso era lento, pero la presión sobre los acusados aumentaba cada día. Los eventos se aceleraron. En el encuadre de las cámaras se nota: los líderes nazis ya no visten uniformes de gala, usan trajes civiles desgastados, sus condecoraciones han sido arrancadas. Así comenzó el juicio que debía poner fin a la impunidad. El tribunal dictó las reglas y el proceso se puso en marcha. 24 nombres en la lista inicial: ministros, gobernadores y Julius Streicher, el editor de propaganda antisemita. Eran los arquitectos del genocidio y los administradores del Holocausto. El mundo nunca había visto cargos similares. ¿De qué se les acusaba exactamente? No eran delitos comunes, eran crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esto incluía exterminio, esclavitud y persecución sistemática de civiles, todo bajo una conspiración organizada desde el Estado. El juicio duró 10 meses. Los fiscales no usaron solo palabras, presentaron pruebas demoledoras. En las pantallas de la sala se proyectaron grabaciones de los campos de concentración. Eran imágenes captadas por las tropas aliadas durante la liberación. Se escuchan los jadeos de horror en la audiencia. El tribunal revisó miles de documentos. Entre ellos estaban los informes de los Einsatzgruppen. Estos papeles detallaban el fusilamiento de más de 1 millón de judíos en territorio soviético. También apareció el acta de la conferencia de Wannsee. En ese documento se diseñó la solución final. Los acusados intentaron defenderse. Algunos afirmaron que no sabían nada sobre el exterminio. Otros dijeron que solo cumplían órdenes de sus superiores. Casi todos señalaron a un mismo hombre: Adolf Hitler. El dictador se había suicidado en su búnker de Berlín 6 meses antes. A primera vista parecían hombres arrepentidos, pero en realidad la evidencia era innegable. Estos hombres planearon las masacres, estos hombres firmaron las órdenes, estos hombres eran culpables. El 1 de octubre de 1946 se dictó sentencia. Habían pasado 216 sesiones judiciales. El Tribunal Militar Internacional fue contundente. 19 acusados resultaron convictos. Solo 3 fueron absueltos por falta de pruebas directas. De los condenados, 12 recibieron la pena máxima. La sentencia fue muerte por ahorcamiento. Entre ellos estaba Martin Bormann, juzgado en ausencia porque no lo encontraban. La lista seguía con Hans Frank, Wilhelm Frick y Hermann Göring. También Alfred Jodl, el jefe de operaciones del mando militar. La cámara enfoca sus rostros mientras escuchan el veredicto. Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel y Joachim von Ribbentrop mantienen la vista fija. Alfred Rosenberg cierra los ojos. No había vuelta atrás. La justicia internacional acababa de nacer sobre las ruinas de Europa. Así terminó el proceso de Nuremberg. Aquella noche, los verdugos prepararon las cuerdas, el tribunal dictó sentencia y la historia tomó nota. Fritz Sauckel, organizador del trabajo esclavo. Arthur Seyss-Inquart, comisario del Reich en los Países Bajos. Julius Streicher, el propagandista. ¿Cómo reaccionaron estos hombres al escuchar su final? Las respuestas fueron inmediatas y distintas. Hermann Göring simplemente sonrió y se encogió de hombros. Él ya lo sabía. Ribbentrop perdió el color y comenzó a temblar. Keitel, el viejo soldado, se puso en posición de firmes y aceptó el destino. Streicher soltó una carcajada. Los condenados volvieron a sus celdas para la espera. La ley aliada era clara. Las sentencias debían ejecutarse entre 7 y 15 días después del juicio final. La fecha quedó fijada: 16 de octubre de 1946. La hora: justo después de la medianoche. Durante 2 semanas, estos hombres vivieron con el reloj en la mano. Sabían el minuto exacto en que dejarían de respirar. A primera vista todos estaban resignados, pero en realidad cada uno lidiaba con el final a su manera. Unos escribían cartas de despedida, otros rezaban junto a los capellanes, algunos mantenían el gesto desafiante ante los guardias. Hermann Göring no hacía nada de eso. Él estaba ocupado planificando su escape, no buscaba una salida física de la prisión de Nuremberg. Eso era imposible. Göring quería algo más: negarles a los aliados el placer de verlo colgar. En la grabación se ve:
Göring domina el banquillo de los acusados, inteligente, carismático y soberbio. Durante el proceso, interrogó a los testigos y defendió la ideología nazi sin bajar la mirada. Unificó a los demás acusados bajo su mando. Mantuvo la arrogancia hasta el último segundo de las sesiones. Después de la sentencia, Göring redactó varias peticiones oficiales. Exigía cambiar la horca por un pelotón de fusilamiento. Su argumento era simple. Como soldado de alto rango, merecía una muerte militar. No quería el lazo del verdugo, reservado para los criminales comunes. El tribunal fue tajante. Todas las peticiones fueron rechazadas. Los estatutos no permitían excepciones. Todos los condenados morirían en la horca. Pero esto era solo el principio. Göring ya tenía un plan de reserva. Lo había preparado durante meses en secreto. No iba a permitir que el verdugo tocara su cuello. Así comenzó su última maniobra. 15 de octubre de 1946. Faltaban solo 2 horas para la ejecución. Hermann Göring acababa de burlar a sus captores por última vez. ¿Cómo logró esconder el veneno? Durante meses fue registrado de forma obsesiva. Los guardias vigilaban su celda las 24 horas a través de una pequeña ventana. Nadie tiene una respuesta definitiva. A primera vista, era un prisionero bajo control total, pero en realidad, el jerarca nazi guardaba un secreto mortal. La teoría más sólida apunta a un soborno. Un guardia estadounidense habría entregado la cápsula a cambio de dinero o recuerdos personales. Göring nunca delató a su contacto. El plan de escape estaba listo en su mano. El ritmo en la prisión de Nuremberg era frenético esa noche. A las 21:30, los periodistas recibieron permiso para observar a los condenados. En la celda se ve. Göring parece dormir profundamente. Sus manos están visibles por encima de las mantas. Era una regla estricta para evitar suicidios. A las 22:45, el guardia de turno miró por la rejilla. El prisionero seguía inmóvil, pero algo no encajaba en su postura. 5 minutos después, la situación cambió drásticamente. El guardia notó un movimiento brusco. Göring comenzó a tener espasmos. El vigilante llamó al cabo y ambos entraron corriendo a la celda. En el encuadre, el cuerpo de Göring se retuerce sobre el catre. Su rostro está deformado por la asfixia química. Sus extremidades golpean el metal de la cama. El médico de la prisión llegó en pocos minutos. No pudo hacer nada. El cianuro ya estaba en el torrente sanguíneo. Göring había mordido la cápsula de cristal. El veneno paralizó su sistema nervioso casi al instante. Hermann Göring murió a las 22:55. Evitó la soga del verdugo por un margen mínimo de tiempo. Se escucha el sonido de los guantes de látex al recoger las pruebas. Cerca del cadáver, los guardias encontraron un pequeño estuche de latón. Dentro había restos de un vial de vidrio roto. El olor a almendras amargas llenaba el aire de la habitación, pero esto era solo el principio de la humillación para los aliados. Los investigadores encontraron varias cartas escritas por Göring antes de morir. Una de ellas estaba dirigida directamente al comandante de la prisión. En el texto confesaba que tuvo el cianuro en su poder desde el día de su arresto. Se burlaba de la seguridad estadounidense en su última voluntad. Así terminó el juicio más importante de la historia. El prisionero de más alto rango dictó su propia sentencia. Hermann Göring nunca planeó subir al patíbulo. Su intención era clara: morir bajo sus propios términos antes que someterse a la soga. Escribió 2 cartas finales, una dirigida a su esposa, la otra una explicación de su acto. El contenido exacto de estos documentos sigue bajo llave. Los detalles nunca llegaron al público de forma íntegra. ¿Cómo reaccionaron los aliados? Con una furia absoluta. Las autoridades americanas perdieron el control de la narrativa. Ellos querían ver al Reichsmarschall roto. Querían la imagen del hombre más poderoso de la Fuerza Aérea humillado en la horca. Pero Göring logró una última victoria. Burló al verdugo. Murió cuando él quiso y como él quiso. Su suicidio alteró todo el cronograma de ejecuciones. Una de las horcas quedó vacía. En lugar de 11 hombres, solo colgarían 10. 1 de la mañana del 16 de octubre. Los guardias abrieron las celdas. Los condenados comenzaron a caminar hacia el gimnasio de la prisión. Se nota la tensión en los pasillos. El sonido de las botas sobre el hormigón es lo único que se escucha. El lugar de la ejecución era una cancha de baloncesto reformada. 33 pies de ancho por 80 de largo. Las paredes tenían el yeso agrietado. En el centro, 3 horcas de madera pintadas de negro. El plan era usar 2 de forma alterna para ganar velocidad. La tercera era solo un repuesto por si fallaba el mecanismo. Cada estructura era imponente. Una plataforma cuadrada de 8 pies de altura.
13 escalones de madera para subir. Del travesaño colgaba una soga con un nudo de 13 vueltas. El protocolo militar era preciso. Una trampilla bajo los pies del condenado, una palanca de hierro. Al accionarla, el suelo desaparece. Si el cálculo de peso y altura es exacto, el cuello se rompe al instante. Se busca fracturar la segunda o tercera vértebra cervical. Los británicos perfeccionaron esto con el método de caída larga, pero los americanos usaban una técnica distinta. Se llamaba caída estándar. La distancia era mucho menor, solo de 4 a 6 pies de recorrido. Los británicos usaban hasta 10 pies. A primera vista, el sistema parecía funcional, pero en realidad, la caída corta garantizaba una agonía lenta. La muerte no llegaba por la fractura del cuello, llegaba por asfixia. La ejecución estaba a punto de comenzar. 15 de octubre de 1946. El verdugo sube los escalones de madera. No buscaban una muerte rápida. El objetivo era el estrangulamiento, no la rotura del cuello. Fue un proceso lento, fue un proceso doloroso. Pero bajo los estándares militares de Estados Unidos, aquello era aceptable. El hombre a cargo de las ejecuciones de Nuremberg era el sargento John C. Woods, un recluta de 35 años nacido en Kansas. Woods aseguraba tener una experiencia técnica impecable. Afirmó ante los oficiales del ejército que había servido en múltiples ejecuciones civiles en Texas y Oklahoma. ¿Cuál era la realidad? Woods había fabricado su historial para obtener el puesto. No existía ni un solo documento que respaldara su carrera como verdugo. Su único conocimiento sobre las orcas provenía de las películas de vaqueros que veía en su infancia. Pero el mando militar nunca verificó los datos. Necesitaban a alguien dispuesto a colgar a 10 criminales de guerra nazis. Woods se presentó voluntario. Le entregaron la soga de inmediato. Woods no trabajaba solo. Tenía un asistente, Joseph Malta, un policía militar de 28 años. Entre los dos hombres debían liquidar la lista de condenados. El tiempo corría. Las ejecuciones comenzaron a la 1:11 de la madrugada. Terminaron a las 3 en punto. 10 hombres ejecutados en menos de 2 horas. El primer nombre en la lista fue Joachim von Ribbentrop. En las imágenes de la época se observa. Los guardias entran en la celda de forma brusca. Le quitan las esposas metálicas. Inmediatamente después, le atan las manos a la espalda con correas de cuero grueso. No hubo resistencia. Ribbentrop salió escoltado de su celda. El grupo cruzó un patio oscuro y frío. Entraron en el gimnasio de la prisión. Al cruzar el umbral del cuarto de ejecución, 2 sargentos del ejército le sujetaron los brazos con fuerza. Se escucha el sonido de las botas sobre el suelo de madera. A primera vista, Ribbentrop mantenía la compostura, pero la realidad era distinta. En el centro de la sala se levantaban 3 orcas pintadas de negro. Al ver la estructura, el rostro del prisionero perdió todo el color. Su expresión de hierro desapareció. No quedaba rastro de su supuesta calma, pero esto era solo el principio. Los sargentos lo empujaron hacia la plataforma. El verdugo Woods ya esperaba con la soga en las manos. La tensión en la sala era total. Nadie se atrevía a decir una palabra. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas del gimnasio. El fin de los jerarcas nazis estaba a solo unos segundos de distancia. 1:34 de la madrugada. El mariscal de campo Wilhelm Keitel entra en la cámara de ejecución. ¿Cómo reacciona un hombre que firmó la muerte de millones? Muchos esperaban verlo colapsar, pero Keitel decidió morir como un soldado. El oficial al pie de la horca le pidió su nombre. Ribbentrop no respondió. El silencio se prolongó unos segundos. El oficial repitió la orden con firmeza. Entonces, el antiguo ministro gritó: «Joachim von Ribbentrop». Su voz se quebró por el pánico. Subió los 13 escalones de madera. No se detuvo. Pero la cámara registra un detalle. Sus piernas temblaban de forma violenta. En la plataforma, el verdugo lo colocó bajo la soga. Sintió el roce áspero del cáñamo en el cuello. Le preguntaron si tenía últimas palabras. Ribbentrop habló rápido. «Dios tenga piedad de mi alma», dijo. Su voz era un susurro desesperado. Pidió por la unidad de Alemania y por la paz mundial. Las palabras salían atropelladas, como si quisiera ganar tiempo. Entonces, la capucha negra cubrió su rostro. Se escuchó el golpe seco de la trampilla. El cuerpo de Ribbentrop cayó al vacío. Pero algo salió mal. Detrás de la cortina negra se oyeron ruidos extraños, gruñidos metálicos, el crujido rítmico de la cuerda tensa. El cuerpo se balanceaba con fuerza innecesaria. La ejecución se prolongó. Ribbentrop no murió al instante.
Pasaron varios minutos de agonía audible. Los testigos permanecían en silencio absoluto. Solo se escuchaba el forcejeo de un hombre asfixiándose lentamente. El médico del ejército de los Estados Unidos entró tras la cortina, revisó el pulso. Eran la 1:29 de la mañana. Habían pasado 18 minutos desde que Ribbentrop entró en la sala. 18 minutos de estrangulamiento. Una ejecución técnica debe durar menos de 5. Pero esto era solo el principio. 9 hombres más esperaban su turno en las celdas. Escuchaban el eco de los pasos en el pasillo. A la 1:44 entró Wilhelm Keitel. Tenía 64 años. Era el oficial militar de mayor rango entre los condenados a muerte. A primera vista, parecía un oficial en una revista de tropas, pero en realidad era un criminal de guerra. Keitel había firmado la Orden de los Comandos. Ese documento autorizaba ejecutar a soldados aliados capturados. También firmó la Orden de los Comisarios. Gracias a sus decretos, más de 2 millones de prisioneros soviéticos murieron de hambre o ejecutados. Sin embargo, su actitud era distinta a la de Ribbentrop. Caminó con paso firme entre los guardias, mantuvo la espalda recta y los hombros hacia atrás. Cuando el oficial le preguntó su nombre, respondió con claridad. Sin dudas, sin miedo aparente. Subió los escalones de la horca manteniendo la postura de mando. El verdugo preparó la siguiente soga. 2 de la mañana. Wilhelm Keitel sube los escalones de madera, se detiene bajo la soga. Sus últimas palabras resuenan en el gimnasio. Pide a Dios que tenga piedad del pueblo alemán. Menciona a los 2 millones de soldados que murieron antes que él. Dice que ahora sigue a sus hijos, todo por Alemania. ¿Por qué mencionó a sus hijos? No fue un discurso vacío. Sus 2 hijos murieron en combate durante la guerra. Ahora el padre se unía a ellos. Un guardia le coloca la capucha negra. El verdugo acciona la palanca. La trampilla se abre. Keitel cae. Detrás de la cortina, el silencio desaparece. Se escuchan sonidos bruscos, gemidos, forcejeo. La cuerda cruje bajo el peso de un cuerpo que busca aire. Keitel tarda más en morir que Ribbentrop. Mucho más. Los testigos registran el tiempo con precisión. La ejecución dura entre 24 y 28 minutos. 28 minutos de estrangulamiento lento. A primera vista parecía una ejecución rutinaria, pero en realidad fue una agonía prolongada. Algunos informes aseguran que se oían rezos detrás de la cortina, una voz amortiguada gritando a Dios. El médico solo pudo certificar su muerte casi media hora después. A las 2 de la mañana es el turno de Ernst Kaltenbrunner. Mide 2 metros de altura. Es el más grande de los condenados. Un gigante con el rostro lleno de cicatrices. Su presencia intimida a los guardias. Desde el año 1943 dirigió la oficina principal de seguridad del Reich. Controlaba a la Gestapo y los campos de concentración. Era el responsable directo de millones de asesinatos. En el juicio juró que no sabía nada del Holocausto. Las pruebas decían lo contrario. Los documentos llevaban su firma. Ahora llegaba el final. El oficial le pregunta si tiene algo que decir. Kaltenbrunner declara que amó a su patria con el corazón. Dice que cumplió con las leyes de su pueblo. Lamenta que Alemania fuera dirigida por hombres que no eran soldados. Insiste en que no sabía nada de los crímenes. Termina con un deseo de buena suerte para su país. La cámara registra el momento. El gigante mantiene la cabeza alta, pero su excusa es inútil. Los archivos probaban que conocía cada detalle de las matanzas. El verdugo le cubre la cara, la trampilla cede bajo sus pies. Debido a su altura, la caída es más larga. El golpe del cuello es más seco que en las ejecuciones anteriores. No muere al instante, pero el proceso es más veloz. El médico se acerca al cuerpo. Pronuncia la muerte a las 2:12. 12 minutos después de entrar en la sala. El gigante de las cicatrices ya no respiraba. 2:17. Alfred Rosenberg camina hacia la horca. Rosenberg era el principal teórico racial del partido nazi. Fue el hombre que diseñó la justificación ideológica para el genocidio. Su libro, El mito del siglo XX, era lectura obligatoria en el Tercer Reich. Solo Mein Kampf tenía más importancia. Como ministro del Reich para los territorios orientales ocupados, organizó el exterminio de millones de personas. Eslavos y judíos terminaron esclavizados o ejecutados bajo su mando. ¿Qué dijo antes de morir? Nada. De todos los condenados, Rosenberg fue el único que guardó silencio absoluto. Se quedó allí, inmóvil. El verdugo colocó la soga alrededor de su cuello.
En la sala se nota un ambiente tenso. Algunos testigos creen que su silencio es una aceptación del destino, otros piensan que es un último acto de rebeldía. El verdugo acciona la palanca. Rosenberg cae. 14 minutos después, los médicos confirman su fallecimiento. Son las 2 de la mañana con 31 minutos. El proceso no se detiene. A las 2 de la mañana con 38 minutos entra Hans Frank. Fue el gobernador general de la Polonia ocupada. Bajo su mando murieron millones. Se hacía llamar el rey de Polonia. Vivía en el castillo de Wawel como un tirano medieval. Frank administró el horror. Bajo su gobierno se creó, selló y liquidó el gueto de Varsovia. 3 millones de judíos polacos fueron asesinados. Cientos de miles de ciudadanos polacos murieron bajo sus leyes. Pero esto cambió en la celda. Durante su cautiverio, Frank experimentó una transformación extraña. Se convirtió al catolicismo, afirmó haber recuperado la fe perdida, escribió un diario detallado durante sus años de poder. En el juicio, testificó contra sus propios compañeros. Parecía ansioso por confesar cada uno de sus crímenes. En el patíbulo, sus palabras fueron cortas. Agradeció el trato recibido durante su cautiverio. Pidió a Dios que lo recibiera con misericordia. Su voz no temblaba. Parecía aliviado de que todo terminara. Se escucha el golpe seco de la trampilla. Frank es declarado muerto a las 2 de la mañana con 45 minutos. Solo pasaron 7 minutos desde su entrada. Fue una de las muertes más rápidas de la noche. A las 2 de la mañana con 53 minutos llega el turno de Wilhelm Frick. Tenía 69 años. Era el hombre más viejo de los condenados. Frick fue el ministro del Interior desde el año 1933. Él redactó las leyes de Nuremberg. Esos documentos quitaron la ciudadanía a los judíos, fueron la base legal para el Holocausto. También firmó los decretos del programa de eutanasia. 70.000 alemanes con discapacidad murieron por su firma. Supervisó la anexión de Austria y la expansión del Reich por la fuerza. En la grabación se observa: Frick es el menos estable de todos. Camina con dificultad. Al llegar al escalón número 13, tropieza. Su cuerpo ya no tiene fuerzas, pero la sentencia debe cumplirse.